Derrota del Real Madrid en la final de la Euroliga 58-57. Arrancamos. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Derrota en la final de la Euroliga 58-57 frente a Anadolu Efes en un encuentro lleno de tensión, de intensidad, lo que es una final, pero con una falta clara por parte nuestra y también en parte, pero en menos parte de ellos, pero falta de calidad, ¿no? En cuanto al tiro, en cuanto a los lanzamientos, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la parte creativa. Un partido que se jugó más en el barro que en el talento y ahí estuvimos metidos en el partido. Pero evidentemente en el momento en el cual había que tomar buenas decisiones ofensivas y tener acierto durante la línea de partido, el Madrid falló muchos lanzamientos, un porcentaje irrisorio en el tiro de tres, que no debe tapar, ni mucho menos, el carácter competitivo demostrado en esta Final Four del Real Madrid, de la capacidad mental para estar metido todo el rato en partido y para ver el nivel defensivo tan excelso que ha demostrado el Real Madrid durante estos dos partidos y en particular en esta final frente al que es el campeón de Europa. La última posesión clave del encuentro, que supongo que muchos vais a comentar, creo que ahí nos hemos comido faltas en exceso, no hemos sabido defender las situaciones de manera natural, hemos cometido dos faltas que creo que eran excesivas, en esa situación donde luego no había tiempo de replicar y responder en forma de posesión. Pero bueno, también entiendo que todo esto va en el fragor de la batalla, en los nervios de los segundos finales, y que al final, pues, decidir en frío ahí es difícil. Entiendo que los jugadores ahí están metidos a muchísimas pulsaciones y que determinar en ese tipo de cuestiones, pues no es fácil tomar la mejor decisión. Desde aquí quiero decir que el Real Madrid ha llegado más lejos de lo que su talento indica en algunos puestos, evidentemente, como en el de escolta y en el de base. Bueno, base Jul, porque el Real Madrid esta Final Four la ha jugado sin bases puros, sin Alocen, sin Hurtel, sin Nigel Williams-Goss, y con eso nos ha dado para competir hasta el final. No estoy contento, estoy jodido, estoy triste, al Real Madrid no le vale con competir, es un equipo ganador y tenemos que ganar, pero intento leer en base a las circunstancias con las cuales ha llegado el equipo en una temporada muy compleja en varios aspectos. Lo de hoy no es ningún triunfo, yo no lo voy a subrayar como un triunfo, pero sí que lo voy a ensalzar en valor competitivo, que es lo que ha demostrado este equipo sin lugar a dudas, y no tengo nada que poner en forma de queja o reclamación a lo demostrado hoy por el equipo en el parquet. Es verdad que hay jugadores que han tenido más inspiración. Hemos visto inspiración hoy de Tavares, momentos de Rudy, momentos de Randall, que no ha olido luego la segunda parte. Te falta tiro exterior, probablemente es el 4 que mejor tira, ha acertado sus tiros, no sé por qué no ha olido aunque sea 3-4 minutos en la segunda parte que te puede dar alguna canasta clave, siendo un jugador que tiene además experiencia y que había empezado bien el partido, error de Lasso ahí, pero también acierto de Lasso en la capacidad que ha dado al equipo para contribuir tanto defensivamente y de meterlo en dinámica. Así que, como todos los entrenadores, con sus errores y sus aciertos, son humanos, insisto, son humanos. Y es que no hemos tenido, evidentemente al final dependes tanto de Jul y de Coser para crear juego, a Valdes desaparecido, para mí de lo peor del equipo en el día de hoy. Yabusel tampoco ha tenido su partido, pero bueno, todos con el compromiso rebote ofensivo, ¿no? Para segundas opciones, para intentar encontrar la canasta. Y comentábamos en el directo, ¿no? Que hemos hecho con el partido, que en algún momento llegarían los triples, los aciertos, que desde la defensa se podía ganar y desde el ataque se podía finiquitar esto, pero es que con la defensa no te da normalmente para ganar un equipo tan top solo. Necesitas, pues lo que vimos frente al Barça, ¿no? Capacidad de anotación, de generarte buenos triples, buenos tiros, penetraciones solventes, sólidas, y con rebote ofensivo, con luchar en el barro y luchar los balones sueltos, no te da normalmente. Ahí hemos jugado un poquito la ruleta rusa y te puede salir ganadora o perdedora. Insisto, mentalmente hemos tenido una mentalidad sensacional. Yo creo que hemos luchado por encima de nuestras posibilidades, porque en el puesto de 1 y de 2 el Real Madrid tiene unos problemas muy serios y con eso te da para competir frente a conjuntos del capital y de la calidad del Barça y del Anadolu, pero insuficiente para hoy poder ganar. E insisto, las pequeñas decisiones. Hablando de pequeñas decisiones, el arbitraje mal. Hoy el Anadolu Efes estaba en casa, desde mi punto de vista, con varias decisiones arbitrales en los contactos. El Madrid
le costaba mucho defender con ciertos contactos porque ahí la Mónica y compañía levantaban rápido el brazo, ¿no? Pero bueno, al margen de estos detalles que pasan en Euroliga, lo sabemos bien, creo que es un partido que podía haber ganado cualquiera de los dos, que los dos lo hubieran merecido, en un día poco inspirado, pero donde la calidad manda. Y Micic ha habido momentos en los cuales ha contribuido para meter al equipo. Larkin también ha dado una sensación, también en la primera parte, ¿no? De imparable. Y mirar la cantidad de puntos que han anotado entre los dos, ¿no? Son el sostén de este equipo top, que luego a partir de ahí ha tenido a Tibor Pleiss como tercer gran espada, como siempre contra el Real Madrid, el alemán, haciendo el partido de su vida. Y nosotros no hemos encontrado apoyos, ¿no?, en la anotación. Y sin esos apoyos, pues al final lo hemos hecho todo pues de manera bastante anárquica, ¿no? No he visto un juego solvente de extra pass, de buen juego 5 para 5, de generar un buen volumen de asistencias para los exteriores. No he visto nada de eso. Y he visto mucho yo-yo, mucho intentarlo por mi cuenta e intentar solucionar. Es decir, siendo valiente, pero no solvente. Así que realmente nos vamos jodidos. Para perder las finales hay que llegar, pero obviamente eres el Real Madrid y no te vale solo con competir. Yo al menos no me vale con eso. Siempre al Madrid hay que exigirle ganar, pero es verdad que veníamos con una situación muy particular y aún así hemos podido llegar. De cara al ACB lo veo muy complicado. Creo que el Real Madrid estaba para poder competir a partidos en concreto. Creo que a series largas es un equipo corto. Yo creo que el equipo además de hecho estaba cansado porque he visto tiros flojos, de fuerza, de pocas piernas, se han quedado cortitos y realmente eso es porque te falta oxígeno, ¿no? Lo he visto en Rudy, en Fabien, incluso en Jul, ¿no? También, sobre todo, que ha tenido que manejar mucho juego y mucho balón porque no había otro que lo pudiera hacer. Entonces la fatiga nos ha hecho daño y de cara a una serie larga que me imagino yo que puede ser contra el Barça realmente lo veo difícil. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos que estar ahí luchando los títulos, es lo mínimo que se nos obliga como Real Madrid y ya luego pues sacaremos las cuentas que haya que sacar a final de temporada y pondremos pues las notas finales. Ya las notas parciales las estamos poniendo. Creo que el equipo ha expuesto un nivel de compromiso y sacrificio extraordinario, pero una falta de talento brutal en cuanto al lanzamiento de tres, generarse tiros, poder resolver en el 1 para 1, cuestiones donde yo veo ciertas limitaciones que creo que más o menos todos compramos y que solo con el poderío interior, con la lucha en el rebote y todo esto no te da, y con el nivel defensivo pues hoy no ha sido insuficiente, como digo. Me gustaría leer vuestras opiniones al respecto de un día triste para el madridismo. Y nada, enhorabuena al Anadolu Efes por su partido. Un equipo que consigue varias Euroligas consecutivas es por algo. Dinerito, es importante. Si no inviertes es todo más complicado. Ellos tienen a los dos mejores jugadores en su puesto. Eso ayuda a tener más posibilidades de tener éxito. Si no tienes este perfil de jugador, todo parece un poquito, ¿no? Un poquito más complicado. Pero bueno, ya habrá momento de seguir haciendo crítica, autocrítica, analizar detalles, cuestiones. En cuanto al partido, creo que se ha movido en unas aguas donde por defensa podíamos ganar, pero el ataque nos ha enterrado totalmente de poder ganar este partido cuando ha habido momentos en el último cuarto para poderlo cerrar, y cuando hemos tenido ventaja en el marcador tampoco lo hemos cerrado, o sea que por eso. Dejadme vuestra opinión y desde aquí enhorabuena al equipo en cuanto al espíritu, ¿no? A lo mostrado a nivel competitivo. Por eso se pueden sentir orgullosos y pues más batallas llegarán. Vale, chicos, no me enrollo más. Ahora Madrid. Chao, chao.